A continuación, la siguiente ponencia lleva por título Punción seca ecoguiada, principios, ventajas y desventajas. La misma va a ser impartida por don Rafael Guerra Pérez. Rafael es diplomado en fisioterapia por la Universidad Pontificia de Comillas, máster oficial en fisioterapia invasiva por la Universidad San Pablo CEU y además también es especialista en fisioterapia conservadora invasiva del síndrome de dolor miofascial, experto universitario en psiconeuroinmunología y especialista universitario en entrenamiento personal por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Me vais a disculpar porque estoy con un poquito de fiebre y entonces espero que no se me vaya la voz. Yo vengo a hablar, antes ha hablado Manel, es maravilloso, como podéis ver, escucharle. Yo cualquier conversación que tengo con él me gustaría tener una grabadora, porque toda la información que da sirve para toda la práctica clínica. Él ha hablado de la práctica del laboratorio a la clínica, yo vengo y voy a hablar sobre, porque soy un simple y humilde clínico. Yo no soy ningún experto en ecografía, pero sí he cogido la ecografía como una herramienta para aportar más calidad a nuestros tratamientos. Entonces, mi punto de vista, voy a hablar de mi experiencia clínica. Yo llevo haciendo punción. En el año 2000 estaba en un equipo de fútbol de tercera división y empecé a pinchar a los jugadores. Y desde allí, desde ese día, pues llevo un romance con esta técnica, porque yo que intento regirme por la honestidad con los pacientes y sufro cuando se gastan demasiado dinero, he encontrado en esta técnica pues una herramienta para intentar ayudar lo más rápido posible, y es lo que me encanta, porque yo que vengo también del mundo del deporte, no es lo mismo recuperar a un tío en 22 días que en 19 días, porque a lo mejor esos 3 días de antes te puede posibilitar entrar a una convocatoria. Y con ese principio, pues es por lo que empecé a hacer punción seca con los pacientes normales, como nosotros, y entonces yo les digo, podemos hacer el mismo tratamiento que hagamos con un deportista, pero con una persona normal, pero con otra intensidad, adaptado a ellos. Entonces, me acuerdo cuando empezaba con la punción seca que a los pacientes en aquellos años tenía que decirle, joder, qué bien me ha ido la acupuntura. Digo, no, no es acupuntura, es una técnica invasiva, y entonces no tenía mucho tanto bombo como ahora, cuando toda la gente está descubriendo las maravillas que puede hacer con una técnica como esta. Y yo tenía cuando algún médico con el que tengo algún tipo de relación y me decían, sí, Rafa, si yo te creo, si se queda muy bien, pero demuéstramelo. Pero yo soy un simple clínico, ¿cómo te lo voy a demostrar? Si lo estás viendo, sí, si lo veo con los pacientes, demuéstramelo. Entonces yo estoy encantado que de repente ya aparezcan diferentes revisiones sistemáticas que avalan a la punción seca como con el mayor nivel de evidencia. Y entonces, pues yo que defiendo la punción seca, que llevo un romance con ella y supongo que estaré toda la vida hasta que me muera, pues estoy encantado de que ya puedo defenderlo con argumentos basados en la evidencia. El concepto de punción seca ecoguiada necesariamente nos trae a la ecografía, que si alguno de los presentes no hace ecografía, pues es una herramienta que es accesible para nosotros, que podemos utilizarla, aunque nunca vamos a diagnosticar, porque no es una labor nuestra, donde vamos a hacer un estudio estático y dinámico que podemos comprobar, que podemos correlacionar con el lado contralateral y nos puede dar bastante información. Entonces era lógico, de alguna forma, que si todos los que habéis hecho punción seca en este foro, pues hacemos punción seca con los conocimientos anatómicos y con la experiencia y la formación que tenemos, si es la adecuada, pues que podamos imaginarnos algo de lo que estamos tocando, de lo que tenemos debajo. Si podemos añadir otra herramienta, pues es maravilloso, porque de repente nos encontramos que podemos hacer abordajes donde vamos a poder ver la aguja como una imagen hiperreflectante, y entonces de repente se nos abre un abanico, y en mi modesto punto de vista es un paso necesario que tenemos inexorablemente que ir todos en esa dirección para mejorar la eficacia de nuestros tratamientos. Pero ¿cuál es la diana de los tratamientos? En principio, como bien nos ha explicado mi amigo Manel, es el punto gatillo miofascial, que es un nódulo que histológicamente se describe como un nodo de contracción. Este nodo de contracción, como hemos visto en la imagen, pues realmente si hay una placa motora disfuncional, si realmente es lo que tratamos, que yo no lo tengo demasiado claro porque creo que habrá más cosas, y Manel, en eso estamos y en eso espero que él y su maravilloso equipo puedan llegar a descubrirlo. Nosotros con el tratamiento invasivo lo que vamos a intentar es producir una destrucción mecánica de esas fibras o de los axones o de lo que sea que hagamos, pero lo que sí sabemos es que cuando metemos una aguja es absolutamente espectacular cuando damos en la diana. Para diagnosticar un punto gatillo utilizamos criterios clínicos. Nuestra experiencia, nuestra formación hace que cuando tengamos un paciente consideramos que sospechamos y hacemos con una orden de prevalencia cuáles son las posibles causas que pueda tener ese paciente.
La mayoría de los nodos de contracción pueden ser palpables, pero eso solo ocurre cuando son músculos superficiales, cuando es un músculo profundo no. Por lo tanto, la fiabilidad a la hora de poder tocar un punto gatillo no es buena, con lo cual se está intentando de alguna forma intentar hacer diagnóstico con algunos aparatos. Podemos utilizar JSON y utilizar la microdiálisis, que no se puede implementar en la práctica clínica, donde diferenciaba los puntos gatillo activos y latentes, como ya sabéis. Voy a ir más rápido. Por electromiografía, también Manel ya nos ha hablado de que se podía de alguna forma, pero realmente como la aguja mide entre 50 y 80 fibras y el ruido de placas no está tan claro que realmente sea una placa motora disfuncional y que sea neurotransmisión espontánea. O sea que tampoco podemos utilizarlo hasta donde yo sea el momento actual. Y luego los que ayer asististeis a los seminarios de David y Óscar, podéis ver cómo ellos, por ejemplo, por termografía, yo he estado con ellos en su clínica, es realmente curioso, como por ejemplo esta imagen que me han pasado, tienen como un punto gatillo en el angular de la escápula y como en este paciente era activo en el lado izquierdo, curiosamente, en el lado derecho que era latente, pero se reproduce prácticamente bastante similar a lo que reproducen los patrones de Flavel y Simons. También se puede hacer, ya que añadimos la ecografía, podemos hacer el diagnóstico ecográfico de un punto gatillo con una ecografía. JSO y Diego Turo pues describieron cómo, para los que no habéis hecho ecografías, la parte de arriba sería donde está la sonda, se emite ondas sonoras y el rebote de las ondas lo interpreta un software y aparecen estas imágenes. Cuando tiene menos ecos de esa sonda, pues se llama hipoecoico, y entonces ellos describen que una zona hipoecoica se puede correlacionar con un punto gatillo. Cuando utilizan elastografía, que miden la rigidez del tejido, parece ser que también pueden reproducir la presencia de un punto gatillo porque tiene un stiffness, es bastante más rígido, la zona de puntos gatillo. También con la ecografía Doppler, también por lo visto hay cambios en el flujo, que donde la sístole debería avanzar, en vez de avanzar retrocede, que es lo que se llama como flujo retrógrado. Pero yo en este foro podía decir, yo que hago ecografía, que claramente eso se puede reproducir. Y yo tengo que ser honesto, igual que lo soy con los pacientes, igual que honesto con vosotros. Yo creo que posiblemente en el ámbito del laboratorio pueden reproducirlo, porque a lo mejor a la elastografía utilizan una sonda externa de vibración que hace la misma vibración. Cuando nosotros hacemos elastografía en la clínica, no podemos reproducir la misma vibración. Entonces yo a veces, cuando intento pinchar ecográficamente, a veces encuentro respuestas y a veces no. Entonces, como una vez sí y otra vez no, pues yo particularmente no puedo reproducir o ver o diagnosticar un punto gatillo con ecografía hoy por hoy. No sé si en el futuro, cuando haya una resolución mucho más interesante, podremos hacerlo. Por tanto, al final hacemos la punción seca ecoguiada, que tiene ventajas muy importantes. La primera, y muy importante, es la seguridad. Suficiente motivo para poder hacer ecografía cuando estamos introduciendo una aguja. En los últimos años en la Comunidad de Madrid ha habido 8 casos de neumotórax denunciados. Esto es intolerable para nuestra profesión, para nuestra técnica y para nuestra relación con otros profesionales sanitarios. No significa que haciéndolo ecográficamente se hubieran evitado, porque el riesgo cero no existe, pero es muy probable que a lo mejor se hubieran evitado muchas de ellas. Son 8 casos denunciados, que muchos de ellos, otros, a lo mejor nos han denunciado porque el fisio es amigo, porque trata a toda la familia, o porque no encuentran una relación porque a lo mejor no aparece en el momento y aparece a las horas. ¿De acuerdo? Entonces, la seguridad es suficiente motivo para plantearnos añadir esa herramienta. Luego hay relaciones viscerales, en este caso, si hubiéramos, ahora si apagáis la luz se podrá ver. Se puede ver cómo la sombra acústica que hacen las costillas se ve la pleura, y así, viendo la profundidad que está a menos de 2 centímetros, se puede intentar evitar pinchar la pleura y producir un neumotórax. Luego también, si vamos a hacer un abordaje invasivo del recto anterior del abdomen, pues podemos evitar introducir la aguja en el peritoneo. Podemos ver a la hora de meter una aguja, cuando vamos a coger un paciente y vamos a pincharle, pues ver relaciones vasculares. Porque a lo mejor vamos a coger en el triángulo femoral y nos encontramos, vemos grandes vasos y podemos ver vasos superficiales, que si podemos evitarlo, porque realmente es muy difícil con lo vascularizado que está la musculatura que no pillemos vasos, pero porque podamos coger vasos pequeñitos. Y además, como hacemos depresión del tejido, pues estamos colapsando de alguna forma y podemos evitar que haya más sangrado.
o cuando hacemos un abordaje por vía cara anterior del tibial posterior, poder ver la ventana de seguridad entre los paquetes vasculonerviosos para poder llegar al tibial posterior, por ejemplo, o las relaciones nerviosas, poder ver el nervio mediano, o las variantes anatómicas, que hay un montón. Todos los que hacéis ecografía hace más tiempo, que sois realmente más expertos que lo pueda ser yo, realmente la anatomía que conocemos, que hemos estudiado en los libros, muchas veces no se corresponde. Y al final, yo veo muchos que todos interpretamos, esto es tal, o esto es no sé cuántos. Se pone nombre a lo que creemos que sabemos, pero tampoco tenemos la seguridad de que realmente sea lo que estamos viendo. Luego también otra ventaja que tiene estos pacientes de esta semana, un paciente que voy a pinchar, voy a hacer un tratamiento invasivo en los flexores de cadera y me encuentro estas imágenes que tienen también flujo, y además había cierta resistencia, que digo, mira, aquí hay un punto gatillo. Pues yo, si no hubiera tenido la ecografía, rápidamente me hubiera puesto a pinchar en algo con flujo. Y esto, pues, es una adenopatía, pues es motivo suficiente para que llegue al paciente y le derive para que vaya al médico correspondiente y que valore si tiene que preocuparse por ello o no. O otro paciente que me vino hace 2 semanas, con una contractura, con un pinchazo en el gemelo jugando al pádel. Y cuando estoy planteándome, me ve las agujas y dice, pero no me vas a pinchar, que me han pinchado y me ha ido fatal. Y meto la ecografía y veo un quiste de Baker. Y digo, coño, si no, yo también parecía que estaba rígido, parecía que era una contractura en el gemelo. Pues también evité el hacer tratamiento invasivo y utilizamos otra vía de tratamiento. Luego aprovecho esta imagen, que no podemos hacerlo, pero se me consta que desde MV Clinic y el colegio están haciendo los pasos necesarios para que en el futuro, igual que otros fisioterapeutas de otros países como los ingleses, podamos hacer, esta es una rotura del cuádriceps, podemos hacer aspiraciones de hematomas que de alguna forma nos facilitará la recuperación de nuestros pacientes, o hacer infiltraciones, y espero que en el futuro, con la formación adecuada, estemos facultados también para hacerlo. El siguiente motivo muy importante es la validez y la fiabilidad, es decir, vamos a poder localizar estructuras diana y ir hacia ellas sin riesgo y sin error. Eso es una pasada, porque siempre pinchamos y entonces cuando más experiencia tienes y cuando llevas muchos más años te das cuenta lo mal que pinchabas antes. Cuando llevas más años, y yo seguramente dentro de 5 años lo haré mucho mejor que ahora, pero luego ahora mejor que hace 5 años. Entonces con esto nos acelera mucho el poder abordar, porque ya no nos tenemos que imaginar dónde estamos pinchando, sino que lo podemos ver. Y el tercer motivo, y muy importante para mí como clínico, es la confirmación diagnóstica. Porque una de las maravillas que tiene la punción seca, para mí, mi humilde opinión, es que sirve como diagnóstico. Es decir, yo con mi pensamiento invasivo, cuando viene un paciente, ahora que está tan de moda el razonamiento clínico, que lo hacemos todos, porque es una parte subconsciente que hacemos todos, pero valoramos qué músculos con mi pensamiento invasivo pueden ser responsables de esa alteración en el paciente o la presencia de dolor neuromuscular. Y busco un músculo. Entonces, si llego al músculo y no hay respuestas de espasmo local, que todos sabemos que cuando hay respuesta de espasmo local, sí o sí hay cambios siempre, y eso en medicina es alucinante que podamos tener ese dato. Si hay respuesta de espasmo local, va a haber cambios, sí o sí. Y si no hay cambios, podemos saber con una sola sesión que ese músculo no es responsable. Hablo desde mi experiencia clínica, pero podría discutir con cualquiera. ¿De acuerdo? Sí o sí. Por ejemplo, en este caso, un paciente que viene clínicamente, pienso que puede tener un problema en el popliteo. Entonces, busco el popliteo y ha habido una primera respuesta, 2 respuestas. En el momento que hay respuesta de espasmo local, ya sé que el popliteo estaba tocado. Y si es el responsable de la disfunción del paciente, sí o sí, en muchísimas ocasiones, en el momento, ya hay cambios. En el momento, o bien directamente o bien indirectamente, que a lo mejor no hay cambios en el momento y viene a la siguiente sesión y te dice, increíble, es que llevaba no sé cuántos meses o no sé cuántos años con este problema, mira cómo levanto el brazo, o mira cómo me agacho, o mira cómo no sé cuántos. Es así, esta técnica es alucinante, pero podemos tener la confirmación diagnóstica de que es ese músculo porque vemos las respuestas, y la eficacia terapéutica, sabemos que si hay respuestas va a haber cambios. Entonces son 3 ventajas que me parecen bastante importantes, pero no todos son ventajas, hay ventajas e inconvenientes. El primer inconveniente es este de aquí abajo. Es que estamos empezando, llevamos muy poco. Mi mentor
en ecografía, es un médico que él forma médicos y lleva 30 años y él me dice que cada día sigue aprendiendo, con lo cual, con los poquitos años que llevamos nosotros, quitando los Jacinto y Ana, que llevan más tiempo, que yo os conozca, pues estamos empezando, estamos a gatas y posiblemente de unos años a mí me gustaría saber dónde vamos a llegar con esto, porque estamos empezando. Pero tiene más inconvenientes, como son, uno muy importante, el coste de los equipos. Los equipos son carísimos y el equipo que no sea caro no sirve para nada, prácticamente, desgraciadamente. Yo espero que ahora que hay mucha más demanda, pues puedan bajar los precios y equipazos de ahora que valen una pasta, dentro de unos años, pues cuesten mucho más baratos y puedan ser accesibles a todos. O los ingenieros investiguen estos software y todavía haya mejor resolución. Pero es que el coste de los equipos tiene otro problema añadido, que no solo es el equipo, son las sondas. Porque tenéis una sonda, si queréis comprar otra, preparar otros 6.000 pavos. Y luego además son sondas que a lo mejor algunas lineales son grandes que para determinadas áreas del cuerpo no sirven porque necesitamos pequeñitas. Yo he probado sondas de stick, pero sondas vectoriales, he probado todo tipo de sondas y joder, si es que al final tenemos que comprar un equipo, tener 8 sondas diferentes. Para determinados pacientes utilizar unas y para determinadas patologías utilizar otras. Con lo cual, el coste de los equipos es un hándicap. Como os decía, una enorme curva de aprendizaje, enorme. Este amigo mío, el doctor Jesús Álvarez, me decía, llevo 30 años y yo sigo aprendiendo cada día. Entonces, paciencia, paciencia, y no interpretes, describe las imágenes, que es lo que yo hago, describo imágenes, no interpreto nada de lo que veo. Dificultad técnica, nos falta un brazo, siempre lo he dicho de broma, los que me conocéis. Necesitaríamos otro brazo más, uno para palpar, otro para pinchar y otro para sujetar la sonda. Pero es que si sacrificamos la palpación y tenemos la sonda, hay algunas áreas que por las curvas de la anatomía, por lo que sea, es muy complicado hacerlo. Otro inconveniente es que perdemos la habilidad manual en la palpación, que es lo que nos diferencia de otros profesionales sanitarios, es un hándicap. Pero bueno, ahí podemos hacer un abordaje ecolocalizado y no perdemos esa habilidad, que ahora hablaremos de ello. Y luego la asepsia de la piel y la sonda, como la sonda no es de un solo uso, para desgracia de las casas, pues tenemos que poner un preservativo, tenemos que limpiar, la asepsia, es un rollo, es un engorro, y para los que estamos acostumbrados a tocar, es un pequeño hándicap que tenemos que asumir. Y luego tiene ventajas. El más importante para mí, la seguridad. Muy importante, la seguridad. Segundo, la confirmación terapéutica de la visualización por REL, como he citado antes, me parece súper importante, es genial, porque músculos profundos, esto tiene una ventaja. Cuando es un músculo superficial, se ve, hay estudios de RA, que hasta 2 centímetros se puede ver igualmente con ecografía que visualmente, pero a partir de determinadas profundidades ya solo se puede ver ecográficamente. Entonces, el saber que hay una REL es saber que estamos en el sitio adecuado. Si no hay REL, tenemos que plantearnos que a lo mejor donde estamos haciendo el tratamiento invasivo no es el adecuado. Y no solo eso, sino que también el paciente aprende esa sensación, porque tenemos que educar al paciente de que la respuesta espasmolocal es algo bueno y no es algo malo, porque algunos alarman. Por eso es muy importante, antes de hacerlo, darle la información necesaria. Aquí vemos, por ejemplo, otra respuesta de espasmolocal. En este caso, en el profesor cortó los dedos, como al entrar hay respuestas, y es que es genial, porque otra persona que le molestaba al andar, y en el momento que haces eso ya se va andando normal. Es que es maravillosa esta técnica. Ventajas. El área a tratar, ya no me de tratamiento, basta de imaginarnos, sino que realmente vamos a ver. Y identificar las estructuras que podrían ser dañadas en la trayectoria de la aguja. Como antes, si hay un paquete vascular nervioso, si hay tejido sano, pues bueno, lo que nos vamos a producir es el intentar, haciendo una técnica, el pinchar músculos que realmente no son los que estamos. Si la diana de tratamiento eso es músculo X, pues vamos al músculo X, no vamos a pinchar todos los que están alrededor hasta que acertamos. Y después de 200 inserciones, dice, anda, mira una respuesta. Y hacemos una respuesta de espasmo local con 200 inserciones. Y luego seleccionar la aguja adecuada para cada punción. ¿De acuerdo? Las recomendaciones, desde mi punto de vista, posiblemente para hacer punción seca ecoguiada, pues deberíamos plantearnos cuando vamos a hacer en la región torácica, deberíamos hacer una ecografía para medir la profundidad que tiene el paciente, hasta dónde tiene la pleura, dónde es la zona de peligro, también en la región abdominal, obviamente, para intentar evitar entrar en el peritoneo, en los músculos del cuello, que luego vendrá el compañero Francisco Santana y hablará la correlación ecográfica, por ejemplo, la musculatura escalenos. Por ejemplo, ahí he observado con determinados pacientes, cuando en el cuello me vas a pinchar, pues cuando le haces la ecografía parece que se relajan y baja el umbral de estabilidad cuando ven que realmente no vas a pinchar arbitrariamente en el cuello con todas las estructuras que hay, sino que realmente saber dónde vas a pinchar. O en aquellos músculos profundos,
que no sabes ni tienes la certeza de si vas a llegar allí. Luego tendríamos la otra posibilidad de utilizar la ecografía como herramienta, que es el abordaje indirecto. El abordaje indirecto en sí mismo no es una punción ecoguiada, pero nos posibilita, y esto sí os invito a los que tengáis ecógrafo que sí lo podamos hacer, no necesariamente es difícil hacer la punción ecoguiada, pero sí podemos previamente hacer una captura de imagen en el paciente, y tienes la imagen al lado y tenemos la espina ilíaca y ya sé las medidas, donde puedo no entrar para evitar entrar en el peritoneo, y puedo entrar inclusive hasta el músculo ilíaco, con total garantía de poder meter una aguja de casi 5 centímetros sin ningún riesgo. Y entonces cuando nosotros realmente el ilíaco hemos aprendido a pincharlo directamente contra la pala ilíaca y realmente podemos llegar a él, y puede ser muy eficaz cuando realmente tenga algún tipo de problema. El abordaje indirecto lo haríamos pues en los músculos superficiales, donde yo, que soy un clínico, coger un trapecio, por ejemplo, en pinza, es inigualable la habilidad que podamos tener cada uno de nosotros cogiendo un trapecio a poder meter un ecógrafo, una sonda en el trapecio. La habilidad que desarrollada después de muchos años, pues ahí me sirve el ecógrafo para ver medidas y ver qué direcciones de tratamiento donde puedo tener algún tipo de peligro. Y luego la dificultad técnica que implica en algunas áreas, pues ecolocalizamos, medimos y luego ya lo hacemos como nosotros sabemos hacer. Para terminar, definiremos el procedimiento de punción seca ecoguiada como lo haríamos, como un protocolo básico donde, lógicamente, primero no vamos a perder nuestra habilidad palpatoria, tendríamos que identificar la banda tensa por palpación. Luego cogeríamos, una vez que hemos localizado el área donde vamos a hacer el tratamiento invasivo, ponemos la sonda, hacemos la evaluación ecográfica, miramos si hay algún peligro, o alguna prudencia que tengamos que hacer en el abordaje, establecemos las medidas de seguridad, marcamos donde tenemos la sonda para luego tener que echar el antiséptico y coger las medidas asépticas de preintervención si vamos a hacer un abordaje ecoguiado. Si no vamos a hacer el abordaje ecoguiado, en este momento volvemos a poner nuestras manos, una vez que hemos hecho la ecolocalización, y hacemos el tratamiento invasivo como hemos aprendido y como llevamos haciendo siempre. Si lo vamos a hacer ecoguiado porque la zona de inserción es una zona peligrosa, pues lo que hacemos, ponemos la sonda y hacemos la intervención ecoguiada como hacemos normalmente, pero viéndolo en la imagen del ultrasonógrafo. Retiramos la aguja y hacemos compresión y volvemos a reevaluar manualmente si producimos la destrucción mecánica que producimos con la aguja, y si fuera necesario volvemos a hacer la ecografía. Conclusiones. Dos conclusiones para mí importantes. La punción seca guiada por ecografía garantiza la seguridad, la certeza en la localización y la visualización de la REL. Pero no nos volvamos locos porque no podemos perder nuestras raíces, porque hay abordajes que sabemos hacer de forma manual que todavía yo, en mi experiencia clínica, no ha mejorado la ecografía. Entonces podemos hacer lo que sabemos que hacemos bien y que no tiene ningún riesgo con terapia manual, y lo que tenga riesgo lo hacemos con el abordaje ecoguiado. Y la segunda conclusión es algo que a mí me gusta mucho decir, y que es igual que no es lo mismo clavar agujas que hacer punción seca, porque parece ser que clavar una aguja ya me han hecho punción seca, y hay que ver cómo se ha hecho la punción seca, dónde se ha hecho la punción seca y con qué técnica se ha hecho la punción seca. Porque a la gente que se dedica más a investigar, pues a lo mejor habría que valorar qué tipo de técnicas. Yo en mi experiencia clínica, yo no creo en la técnica de Home. Sí es cierto que Home tiene una línea de investigación buenísimas, pero yo en mi experiencia clínica, el menor estímulo posible es mucho más eficaz y mucho menos doloroso, muchísimo menos. Y entonces, como es mi experiencia clínica y sé que hay gente que también la comparte, pues me gustaría que ojalá en el futuro se crearan protocolos para saber realmente qué es mejor, porque yo lo que quiero no es tener razón, lo que quiero es saber qué es lo mejor para mis pacientes. Quiero terminarles agradecimientos, en primer lugar al Colegio de Fisios, porque hacen un apoyo integral a la fisioterapia invasiva, y es maravilloso que el Colegio de Fisios de Madrid nos apoye de esa manera. Lógicamente también quiero felicitar a Fermín y Fran por poner a la fisioterapia invasiva y a la fisioterapia española en el panorama internacional, y que seamos una referencia todos los que hacemos fisioterapia invasiva en el mundo. Y por supuesto a mi gran amigo Manel, que él a veces no se da cuenta de... Yo antes hablaba de los aparatos que le dan luz a los puntos gatillo, pero quien da luz a los puntos gatillo es él,
porque sabemos lo que hacemos con las agujas, con sus investigaciones en rotura de fibras, rotura del nervio. Yo, que soy un simple clínico, solo me he interesado en la investigación por conocerle a él. Y luego encima, como persona, mejor todavía como investigador. Y él y su equipo del laboratorio son increíbles. Y por supuesto, gracias a todos por vuestra atención y por la aportación que hacemos todos en el desarrollo de la fisioterapia invasiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafael Guerra porque creo que nos ha quedado bastante claro las ventajas, desventajas y protocolos a emplear cuando utilizamos punción ecoguiada. Vamos a abrir un turno de preguntas para los ponentes. Por favor, micrófono. Lo tenemos aquí. Bien, yo tengo una pregunta, bueno, tanto para Manel como para Rafa. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por la exposición, yo creo que ha sido maravilloso y complementario. A Rafa le conozco hace mucho tiempo, a Manel de menos tiempo, pero bueno, la pregunta va para los dos, porque yo creo que entre los dos podéis dar una respuesta. Manel comentaba que cuando en laboratorio, al hacer las punciones, había algunas fibras que se lesionaban y otras que escapaban a la punción. Y que eso podría justificar que la técnica de Home de darle a la aguja todo lo que puedas y sin ningún control, ¿no?, entre comillas. Conociendo la clínica la forma de trabajar de Rafa, él describe un modelo de abordaje que se va bastante de la técnica de Home, con resultados espectaculares, apoyado de la ecografía, que también eso minimiza el número de punciones, con un resultado también muy bueno. Entonces, ¿cómo se lleva eso del laboratorio a la clínica, ¿no? Resultados tan diferentes y tan lógicos los dos. Hola, Fran. Me alegra tu pregunta, porque como se ha hablado mucho de la técnica de Home y soltar en este foro que yo no lo hago, pues me encontraba como una isla. Entonces así me da tiempo, me permite poder responderte en hilo de las correlaciones que hacemos con Manel, con el trabajo de su laboratorio y con la práctica clínica, que yo al fin y al cabo de lo único que puedo hablar. Yo ya sabes, como tú sabes, y para los que no sepan, yo defiendo un tratamiento mínimamente invasivo. O sea, intentar encontrar el mayor número de respuestas de famo local con el menor número de inserciones. Y para eso entro muy despacio. Muy despacio, porque el entrar despacio y repetir sistemáticamente el entrar despacio posibilita que puedas llegar a sentir de alguna forma la resistencia al tejido. Cuando Manel correlaciona que en tejido sano se apartan las agujas, eso se corresponde con lo que yo siento, que no siento resistencia. Entonces, cuando se me introduce la aguja, si no sientes resistencia, automáticamente te estoy hablando si no podemos diagnosticar con la ecografía, el no haber resistencia implica que no hay nodos de contracción en esa zona. Entonces, evito hacer inserciones, porque voy a pinchar tejido sano. Entonces, no sé si eso te responde de alguna forma, porque cuando entramos en un área donde sí hay nodos de contracción, es que se puede anticipar. Y muchos de compañeros con los que hemos hablado de esto, se puede anticipar y dices, aquí va a haber respuestas. Y hay veces que dices, aquí va a haber, y puedes anticipar casi antes de que llegue la respuesta, de que va a ocurrir una respuesta. No sé si te he respondido con eso. Entonces, yo creo que al final la conclusión es que el estudio de Manel y su equipo apoya más ese tipo de abordaje que el justificar de, como no pasa nada, pues pinchemos 40 veces, como se apartan las fibras. Yo siempre comento que yo pincho a los pacientes como si me pinchara a mí, es mi pensamiento, siempre, pues entonces a mí mismo no me pincharía con velocidad. Primero porque no tengo control de la aguja y segundo porque puede haber efectos indeseables y más dolor postpunción. Y yo clínicamente es el menor nivel de evidencia, pero clínicamente creo que no es necesario. Fran, lo que yo te digo es que con un solo pinchazo no haces nada. Es lo que te estoy diciendo. Yo no te puedo decir hasta cuántos. ¿Estamos? Pues eso realmente tiene relevancia clínica. Es decir, será el paciente el que te va a decir hasta cuántos, seguramente, ¿vale? Pero yo lo que te estoy diciendo es que con una no basta. Porque si fuera, ¿me entiendes? No, si con una pinchazo tú ahí destrozas, hemos acabado. O sea, ¿para qué tienes que hacer más de uno? Pero lo que estás viendo es precisamente que se apartan. O sea, que se apartan muchas. O sea, se lesionan, ¿eh? Pero muchas se apartan. Con lo cual, con un pinchazo no lo haces. Necesitas más. ¿Cuántos más? Eso, muy probablemente, estamos en albores de ver qué músculo es, qué clínica hay, cuántos días, qué es con lo que es la TT. O sea, seguramente esto habrá que protocolarlo en un futuro. ¿De acuerdo? Pero lo único que te estoy diciendo es que hay que hacer más.
más de uno, y más de dos seguramente. Felicitaros por las dos presentaciones. La pregunta es igual para los dos. En cuanto a que a día de hoy no podemos localizar, bueno, aunque hay estudios que hablan sobre ello, la localización ecográfica de un punto gatillo, mi pregunta de dónde debemos incidir, si manualmente no tenemos precisión en ese momento, no tenemos alcance, si a nivel de laboratorio y a nivel clínico habéis observado que la formación de esos nódulos se produzca más en alguna parte muscular, en concreto del vasto muscular, es decir, si se encuentra algo más en lo que es el espesor del músculo, si está más cercano a las áreas conectivas, si está relacionado con planos, es decir, si hay algo a nivel laboratorio, a nivel clínico, que tú, Rafa, puedas revelarnos también, en donde buscar esas respuestas de espasmo. Gracias. Bueno, siempre según mi experiencia clínica, sí, no es exactamente siempre un área en el que podamos encontrar, como bien ha hablado antes Manel, en las áreas donde hay las sustancias sensibilizantes, la presencia de glucosaminoglicanos hace que al retener líquido se encuentre en áreas donde simplemente por la palpación se puedan ya relacionar con que pueda haber la presencia de puntos gatillo. Me gustaría decirte que siempre en un mismo área, sí es cierto que se pueden correlacionar con puntos que los patrones de Travel y Simon hayan diferenciado como que pueda haber la presencia de puntos gatillo. Pero en mi experiencia clínica he encontrado en pacientes donde en zonas que nunca podía sospechar que pudiera haber puntos gatillo, pues encontrar áreas donde sea clave el tratar ese punto, porque no es probable que no solo las placas motoras que se relacionan y están situadas en la parte central del músculo, es probable que a lo mejor en el futuro, inclusive usos musculares o estigma facial, pueda tener algún tipo de relación en los tratamientos que hacemos. A nivel ecográfico, supongo que también preguntarás por ahí, si cerca de tejido conectivo, sí es cierto que hay más frecuencia de que haya respuesta de espasmo local cuando entramos en áreas que tenga directa relación con tejido conectivo. No te puedo responder cuantificando exactamente en qué porcentaje, porque al final me guío más por las sensaciones de la práctica clínica que por los datos que pueda recoger a la hora de ir tratando. ¿Me explico? Mi visión también va a ser parcial, seguramente. Yo distinguiría entre puntos gatillo neuromusculares y puntos gatillo fasciales, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, si hablamos porque si te das cuenta de lo que yo estaba hablando ha sido muscular. Si hablamos de la parte muscular, lo que hemos encontrado nosotros, lo que yo no sé si eso que te voy a decir es extrapolable, pero es más en musculatura fásica que tónica. ¿Sí? Pese a que hemos trabajado con tónicos, entonces me da la sensación, pero repito que esto no sé si es extrapolable, y es una de las cosas que tengo en cabeza en las cosas siguientes que estamos haciendo de seguir evaluando. Si la musculatura tónica tiene parte de fásica, imagino que todos lo sabemos, ¿no? O sea, no es 100% tónica, ¿de acuerdo? Entonces es posible que sea la parte fásica la que esté desarrollando los puntos gatillo, ¿entiendes? O tenga más facilidad para desarrollar los puntos gatillo. Entonces, como que esto está directamente relacionado con la neurotransmisión, tiene que ser sí o sí la banda de inervación. Entonces hay una cosa que dice Rafa que es correcta, que es que puede ser que estés fuera de la banda de inervación. Yo que hace muchísimos años que trabajo con músculos y los vengo viendo y con los patrones de ramificación intramusculares, y algunos hasta me los sé de memoria, y no es broma, de tanto en tanto me encuentro con variantes anatómicas. O sea que donde no tendría que haber inervación, hay inervación. Y no está en la banda de inervación, está fuera. Y es una cosa que incluso alguna vez lo he utilizado para mis experimentos. Lo busco porque me interesa. O sea, para que veas si llega a ser... O sea, no es frecuente, pero es habitual. ¿Sabes? Entonces es posible que estas situaciones extrañas, además puedan llegar a responder también por esa vía. Lo que yo te explico, repito, que son inferencias, ¿eh? Lamentablemente tenemos que dar por concluida esta mesa por cuestión de horario. Damos paso a la presentación del proyecto Eselvier, Fisioterapia Invasiva. Muchas gracias a los ponentes.